Iglesia, buenos días. Bienvenidos mis hermanos a este precioso sermón, el primero de la epístola a los Filipenses. Hoy iniciamos esta carta y tenemos mucha expectativa, por lo menos en mi caso, tengo gran expectativa por lo que contiene esta epístola. Mis hermanos, imaginen ustedes por un momento que en esta mañana la Iglesia Bíblica Comunidad de Amor está esperando una carta. Esa carta llega efectivamente por parte del apóstol Pablo. Esa carta que llega suponiendo que seamos la epístola a los filipenses, que seamos la iglesia de Filipo. Llega esta carta y nosotros nos disponemos a leer esta carta. Todos entonces guardamos silencio para escuchar la primera línea de esa carta. ¿Cómo creerían ustedes que se presentaría? ¿Cómo esperaríamos nosotros que Pablo se presentaría aquí? Esperaríamos, por ejemplo, que Pablo se presente de esta manera. Pablo, apóstol escogido por Jesucristo, fundador de iglesias, misionero a las naciones. Esperaríamos que Pablo se presente así. Pero en lugar de eso es sorprendente la forma como Pablo se presenta. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1 y versículo 1. La manera como Pablo se presenta, si nos podemos poner de pie, hermanos, en señal de reverencia, vamos a escuchar la palabra de Dios. Pablo, apóstol, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana, que nos asistas con el poder de tu Espíritu para que podamos entender y podamos ser ministrados en esta mañana y nuestra vida continúe siendo transformada por el poder de Dios para tu gloria, pero también para nuestro gozo mientras estamos en esta tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando abrimos la carta y encontramos, mis hermanos, algo que es desconcertante, no esperaríamos que la presentación sea de esta manera. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El hombre que evangelizó ciudades, que enfrentó emperadores, que escribió epístolas, que plantó iglesias por todo el mundo romano, comienza diciendo: yo no me pertenezco. Es así como comienza el apóstol Pablo. Yo no me pertenezco. Ahora permítanme una pregunta que va a decidir el rumbo de este sermón. Si hoy tú tuvieras que presentarte delante del Señor Jesucristo con una sola palabra, ¿qué palabra utilizarías? ¿Qué palabra usarías? ¿Cristiano? ¿Profesional? ¿Pastor? ¿Líder? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Empresario? ¿Cuál utilizarías? Pablo escogió una palabra que el mundo consideraba en su tiempo humillante, lo más bajo. Pablo utilizó la palabra esclavo. La palabra esclavo. Esta mañana, mis hermanos, el Espíritu Santo nos llama a examinar nuestra identidad más profunda. Y antes de preguntarnos qué hacemos para Cristo, nosotros debemos preguntarnos realmente, mis hermanos, ¿a quién pertenecemos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿A quién pertenecemos? Así que permítanme, les propongo la estructura de nuestro sermón en esta mañana. La identidad del creyente, esclavo de Cristo.
y lo desarrollaremos a través de tres ideas o tres encabezados. El esclavo en el contexto romano, punto número uno. Esclavo en el reino de Cristo, lo que es ser un esclavo en el reino de Cristo. Y tercer punto, esclavo en consideración por los reformadores y otros teólogos. Esos son los tres puntos que vamos a desarrollar, mis hermanos. Así que vámonos entonces a nuestro primer punto, el esclavo en el contexto romano, para que nosotros podamos entender lo que implicaba, lo que Pablo quiso decir cuando se presentó de esta forma, siervos de Jesucristo. Tenemos que entender el contexto romano de la esclavitud. Cuando Pablo escribe Filipenses por allá por el año 62 aproximadamente después de Cristo, el imperio romano estaba profundamente estructurado por la esclavitud. Así que se consideraba que más o menos entre el 10% y el 30% de la población urbana era esclava. Entonces tenemos que comenzar a considerar eso para que podamos entender la implicación que hace el apóstol Pablo. En ciudades importantes, por ejemplo, los esclavos eran visibles en todas las actividades económicas. Es decir, si queríamos identificar en ese momento un esclavo, una persona que era un esclavo, bastaba con mirar cualquier actividad de tipo económico o también en las familias pudientes, podíamos identificar inmediatamente quién era un esclavo. Era muy fácil identificar. Filipo, la ciudad de Filipo, mis hermanos, era una colonia romana. Por lo tanto, esa ciudad, la ciudad de Filipo, reflejaba la cultura jurídica romana. Por eso, cuando los filipenses escuchaban la palabra siervo, ellos no pensaban primero en un empleado religioso, ¿cierto? En un líder. No, no, hermanos, cuando ellos escuchaban la palabra siervo, de inmediato lo asociaban a la realidad social que vivían. Ellos inmediatamente se daban cuenta a qué tipo de persona se estaba refiriendo, a un esclavo del común y corriente. Así que déjenme decirles, mis hermanos, cuál era el significado jurídico del término esclavo. Jurídicamente, ¿qué implicaba ser un esclavo? En el derecho romano, el esclavo era considerado parte de la propiedad del amo de la siguiente manera. Por ejemplo, el esclavo no se pertenecía a sí mismo. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues significaba que su identidad legal era totalmente absorbida por la identidad de su amo. El esclavo no tenía identidad propia. La identidad propia del esclavo, o el esclavo más bien para entenderlo, su identidad estaba debajo de la sombrilla de la identidad de su amo, en primera instancia. En segundo lugar, el esclavo carecía de total autonomía. El esclavo no tenía nada de autonomía, él no podía decidir libremente, por ejemplo, dónde vivir, por ejemplo, dónde trabajar, su futuro. Eso no lo podía establecer el esclavo. Él estaba bajo autoridad absoluta. Hermanos amados, el amo del esclavo tenía todos los derechos sobre el servicio de su esclavo. Estamos viendo entonces una persona totalmente anulada. Todo lo que poseía el esclavo, si es que tenía algo, le pertenecía a su amo. Incluso el llamado peculium. El término peculium se refería al pequeño patrimonio que pudiera tener el esclavo, o un pequeño ahorrito, un pequeño fondo personal. Absolutamente todo dependía jurídicamente de su amo. Era terrible, ¿no es cierto, hermanos? Era terrible.
Pero otro aspecto importante del esclavo es que el esclavo representaba a su amo. El esclavo, digámoslo, más, más en propiedad, el esclavo, digamos, más importante dentro de su bajo rango, el esclavo representaba a su amo en aspectos como administrando sus bienes, llevando mensajes, ejecutando órdenes, representando en algunos momentos la autoridad de su amo. Ahora, es bueno y necesario mirar la diferencia, perdón, el honor social y la esclavitud. ¿Cómo es que se manejaba el honor social frente a la esclavitud? Por ejemplo, mis hermanos, la cultura greco-romana le daba una especial relevancia a algunos aspectos honoríficos como la ciudadanía, por ejemplo. Quien era ciudadano romano era una persona encumbrada, era una persona que pertenecía a la élite. Le daban una especial relevancia a la libertad, por ejemplo, al rango que tuviera, el estrato social, por ejemplo, el prestigio, por lo tanto. Tenía gran especialidad para la cultura grecorromana. Ahora, ya podemos mirar entonces en qué, en qué rango se consideraba el esclavo. Era lo más bajo de la sociedad. Era lo más bajo de la sociedad, hermanos. Entonces, ¿qué diferencia podemos nosotros encontrar entre la palabra esclavo y siervo? Y esto nos va a ir acercando a lo que quiso decir Pablo en su presentación. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, hermanos, en el Nuevo Testamento hay varias palabras para definir la palabra siervo o esclavo. Por ejemplo, tenemos el primer término que encontramos, es el término diáconos. Diáconos, que se refiere sencillamente a servidor, ministro. Diáconos, servidor, ministro. Pero hay otra palabra y es la palabra juperetes. Juperetes, para referirse a ayudante, asistente, subordinado. ¿Ya? Hasta el momento no nos ha mostrado, no nos ha indicado nada, no nos dice mucho. Hay otra palabra, una tercera palabra, y es la palabra mistios, jornalero asalariado. La vuelvo a repetir en su orden: servidor o ministro, ayudante, asistente, subordinado, jornalero o asalariado. Y tenemos la última, el término doulos. Doulos es esclavo, siervo, perteneciente a otro. El término que utiliza Pablo en Filipenses es doulos. ¿Qué significaba esto entonces? Pablo lo que está diciendo es que él es propiedad de Cristo. Lo que él está diciendo es que él depende de Cristo. Lo que él está diciendo es que él tiene obediencia total a Cristo. Lo que él está diciendo es que él es o no tiene absolutamente nada de autonomía. Pablo está utilizando el último término, el de esclavo, al estilo de la cultura greco-romana. Ese es el término que él está utilizando, mis hermanos. Ahora, es hermoso considerar esto desde el Antiguo Testamento, porque el término nos viene desde el Antiguo Testamento. Pablo está utilizando entonces la palabra doulos de Jesucristo o siervos
de Jesucristo. Ahora, no debemos leer la palabra únicamente desde el mundo greco-romano. No, hermanos. Debemos leerla desde el Antiguo Testamento griego. Ahora, para que recordemos un poquito. Hay un término que se utiliza por ahí en algunos momentos que es la palabra Septuaginta. La palabra Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Eso es lo que se llama la Septuaginta. Bien, ¿qué importancia tiene esto aquí, mis hermanos? Resulta que la palabra hebrea, Eber, Eber, se refería en el Antiguo Testamento a esclavo, siervo, servidor, súbdito o alguien que estaba dedicado al servicio de otro, al servicio de otro. El término hebreo, la palabra hebrea. Esa palabra hebrea fue traducida, fue la que se tradujo al griego doulos. ¿Notan entonces la línea que traemos? El término doulos, por eso es que cuando el lector judío escuchaba la palabra siervo, pero como era judío, él inmediatamente se remontaba ¿hacia dónde? Hacia el Antiguo Testamento. Él entendía entonces, desde el Antiguo Testamento, entendía la palabra siervo. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra doulos, traducida al griego, implicaba un término honorífico. Ojo pues con la diferencia, honorífico. ¿Mm? ¿Qué significaba esto? Mientras que en Roma era lo más bajo, era el rango más bajo, en el Antiguo Testamento era el lugar del más alto honor. ¿Por qué, hermanos? Bien, si usted se fija en Josué 1:1 y por motivos de tiempo no voy a ir allá, pero si usted se fija en Josué 1:1, allí nos dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, siervo de Jehová. Moisés es llamado siervo. ¿Por qué? Porque pertenece al Señor. Moisés es llamado siervo porque obedece a la voluntad de Dios y entonces el siervo que era Moisés conduce al pueblo hacia el nombre de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el título siervo en el Antiguo Testamento está identificando a Moisés como un fiel mediador del pacto, es decir, siervo en el Antiguo Testamento tiene una connotación del más alto honor, siervo de Dios. Vamos viendo entonces la diferencia y creo que comenzamos a sospechar del por qué Pablo utiliza doulos en Filipenses 1:1. Pero tenemos otro ejemplo, que si usted quiere verificar rápidamente, usted puede ir al Salmo 89, versículo 20. ¿Qué se nos dice allí? Allí se nos dice, he hallado a David mi siervo. Así dice el versículo. He hallado a David mi siervo. David es el rey escogido por Dios y al llamarlo mi siervo, ¿qué está queriendo decir entonces el Señor allí? Hermanos, significa que incluso el rey está bajo la autoridad suprema del Señor. Hermanos, la realeza bíblica es una realeza subordinada al Señor. Observe, David, mi siervo. ¿Se dan cuenta que es un título de honor? Un título honorífico, porque ¿quién lo está llamando siervo? Dios mismo lo está llamando siervo. Entonces, deseo que estén haciendo la comparación de la connotación de Filipenses 1. ¿Qué podrá tener Pablo en su mente cuando dice,
siervos de Jesucristo o dulos de Jesucristo. Y tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, que está en Jeremías capítulo 7 y versículo 25. Allí se nos dice, yo os envié todos mis siervos, los profetas. Dice allá. Así que los profetas eran enviados por Dios. Noten ustedes, los profetas eran enviados por Dios, ellos eran portadores de la palabra de Dios. Ellos representaban la autoridad de Dios. Así que el título siervo allá describe una misión profética delegada por Dios. Estamos notando entonces y sospechando a qué se está refiriendo Pablo. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo no está pensando, digamos, en la cultura grecorromana, no. Su pensamiento está en el Antiguo Testamento. Los oyentes y lectores tenían la cultura grecorromana en sus mentes, pero eso no era lo que tenía Pablo en su mente. Él tiene el Antiguo Testamento en su mente y es allá donde él se está refiriendo. ¿Qué implicaba entonces para Pablo esto? Cuando él describe los de Jesucristo, lo que él está diciendo realmente es, somos más que servidores de Jesucristo. Vamos más allá. Él se coloca conscientemente en la misma línea de Moisés, de David y de los profetas. Lo que él está afirmando es que su ministerio apostólico pertenece a la misma historia redentora de los grandes siervos del pacto. Entonces, hermanos, él no está pensando en la cultura grecorromana, sino que está pensando en el lugar o en la posición del más alto honor en el Antiguo Testamento. Él es un siervo del Dios Altísimo. ¿Y qué tendrá que ver esto con usted y conmigo? Ese es el punto más importante ahora. Esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro segundo punto. Ser un esclavo en el reino de Cristo, ¿qué significa? Mis hermanos, el esclavo entonces no se pertenece a sí mismo, pertenece a su Señor. Pablo está utilizando aquí un término de pertenencia. Él está utilizando el término de Jesucristo. Él no está diciendo simplemente siervos para Cristo. No, no, no. Él está hablando, mis hermanos, que Él pertenece a Cristo. Pero usted puede estar pensando, bueno, eso era para Pablo. Él era un misionero, un líder, había sido llamado a plantar iglesias. Eso es para él. Eso no me toca a mí como cristiano. Yo soy un cristiano de baja monta, de bajo rango. Eso no es para mí. Bájese de la nube si usted está pensando en eso, con lo que le voy a decir. Bueno, hermanos, la implicación que esto tiene para usted y para mí es que Cristo Jesús es tu dueño y mi dueño. Sí, hermanos. Cristo es, si tú eres un cristiano, si tú has nacido de nuevo realmente, entonces Cristo Jesús es tu dueño. El cristiano es propiedad adquirida. Toda la vida del creyente está bajo el señorío de Jesús. Mira lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Vaya allá. Lo voy a esperar porque me interesa que usted lea ahí lo que dice la escritura. Primera los Corintios capítulo 6 versículo 19 y 20.
6, 19 y 20. ¿Qué es lo que dice, mis hermanos? Habéis sido, ¿qué? Comprados. Habéis sido comprados, mis hermanos. Hemos sido comprados. Pero en Romanos 14:8, vaya hacia Romanos 14:8. Romanos 14:8. ¿De quién somos, mis hermanos? En Romanos 14:8. Somos del Señor. Del Señor somos. Hermanos, del Señor somos. Pablo no fue el único comprado. Pablo no fue el único que dice o que puede decir que es del Señor. No, hermanos. Todo cristiano, todo creyente le pertenece al Señor. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, respecto de Cristo? ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, Pablo no está atribuyendo a Cristo eh, algo superficial. No, Pablo le está atribuyendo a Cristo un derecho absoluto de propiedad sobre el creyente. El creyente que en el Antiguo Testamento pertenecía al Señor. Cuando Pablo, mis hermanos, se llama esclavo de Jesucristo, él está reconociendo la soberanía absoluta y divina de Jesús sobre su vida. Y eso es lo mismo que usted y yo debemos reconocer si es que hemos nacido de nuevo. Si es que hemos sido nacidos de nuevo, mis hermanos, como la iglesia, ¿qué nos enseña esto? Como iglesia, hermanos, la iglesia no le pertenece al pastor, la iglesia no le pertenece a una denominación, no, hermanos, la iglesia no le pertenece a una tradición humana, no, hermanos, la iglesia le pertenece a Cristo. Mateo capítulo 16 y versículo 18. ¿Recuerdan la pregunta que el Señor le hizo a los discípulos? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La respuesta de los discípulos, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que sobre esta roca, sobre lo que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia. Hermanos, ustedes y yo somos propiedad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, tiene grandes implicaciones, grandes implicaciones. Ya se las voy a comentar. Hermanos, ¿qué significa esto? Más allá de haber sido librados del infierno, más allá de eso, ¿qué significa que le pertenezcamos al Señor, hermanos? A continuación se los indico. Pero también el pertenecerle a Cristo tiene una gran implicación futura. Sí, hermano, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué significa esto? Apocalipsis capítulo 22 y coloque su mirada, por favor, en el versículo 1. Voy a leer en su favor. Apocalipsis 22.
Versículo 1 dice, vamos para, lo que vamos a leer a continuación es hacia donde nos dirigimos como pueblo de Dios, hacia donde vamos como iglesia. Noten, hermanos, que lo que hacemos es, ¿qué nos dice según Cristo nuestro texto? ¿Qué nos dice como iglesia? Pero ¿qué nos dice según nuestra esperanza futura? Vea lo que dice. 22:1. Nos dice Juan en la isla de Patmos, prisionero en la isla de Patmos, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición. Note pues esto, hermanos. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad, y sus siervos, ¿qué harán sus siervos? Les servirá. ¿Y qué más? Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz ni de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos amados, los redimidos, que son los siervos del Señor, la comunidad de la pertenencia al Señor, serán siervos de Dios por la eternidad y del Cordero de Dios por la eternidad. Así que, hermanos, la pertenencia de Filipenses 1:1 realmente lo que está indicando es que está anticipando la comunión eterna para siempre con Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo allá en Filipenses 1:1. Siervos de Jesucristo, le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, no ahora, para siempre. Es lo que él está determinando claramente allá en Filipenses 1:1. Implicaciones entonces, mis hermanos. Esto debe decirnos a nosotros, ¿o qué nos indica esto a nosotros? ¿Vives como dueño o como propiedad de Cristo? ¿Tú eres tu dueño o eres propiedad de Cristo? ¿De quién eres? ¿Quién es tu Señor? Tus decisiones, tu tiempo, tus recursos reflejan que perteneces a Cristo. Recuerden el análisis que hicimos del siervo, del dulos de la cultura grecorromana. Él no tenía nada. El esclavo no tenía nada. ¿De quién es, de quién es, de quién es tus decisiones? Cuando vas a tomar una decisión en tu vida, con tu tiempo, con tu compra, con tus recursos, ¿estás teniendo en cuenta quién es tu dueño? Mis hermanos, la verdadera libertad del cristianismo comienza cuando deja de pertenecerse a sí mismo y reconoce que pertenece a Cristo. Esa es la verdadera libertad. Pablo, mis hermanos, nos enseña aquí la identidad de humildad.
Pablo pudo haber escrito apóstol de Jesucristo como en Romanos o en Gálatas. Sin embargo, Pablo no describe así. Pablo deliberadamente omite el título apostólico. Él deliberadamente, mis hermanos, anula su título como tal. Hermanos, él profundiza en la humildad. ¿La humildad de quién? ¿La humildad de quién? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7 nos dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios, hermanos, sino que tomó forma de siervo, forma de esclavo, forma de dulos, y se humilló hasta lo sumo, hermanos. Lo que está haciendo Pablo es que se está presentando con la misma identidad que caracterizó al Señor. Miren que Pablo no acudió a decir, soy misionero, he plantado varias iglesias. No, Pablo se va y toma la identidad, lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. Él se humilló hasta lo sumo, mis hermanos. Jesús, siendo Dios, se humilló voluntariamente, hermano. El evangelio desciende antes de exaltar. Lo que hace el evangelio es que desciende. Y después entonces nos dicen Filipenses, por lo cual Dios le exaltó hasta nosotros. Mis hermanos, la esperanza nuestra con respecto a la humildad. En Lucas 14:11 se nos indica, hermanos, que serán exaltados quienes, los humildes. Serán exaltados los humildes. La exaltación definitiva pertenece al reino venidero. La exaltación no es ahora. La exaltación es en el reino venidero. ¿Qué nos dice esto a nosotros, mis hermanos? El ministerio no es plataforma de prestigio para quienes en algún momento crean que el ser un pastor, un anciano, un líder en la iglesia es sinónimo de tener un prestigio. El reconocimiento humano no define la fidelidad. La grandeza en el reino se mide por la semejanza con Cristo. Esa sí es la verdadera grandeza. El parecerse a Cristo, hermanos, el ser como Cristo, esa es la verdadera grandeza. Parecerse a Cristo. Pero Pablo también nos enseña aquí la identidad de obediencia. Nos enseñó humildad, ahora nos muestra obediencia. Iglesia, en el mundo romano, el esclavo existía para cumplir la voluntad de su amo. La obediencia no era opcional. No era opcional para el esclavo. Bueno, voy a ver si te sirvo. Voy a ver si te ayudo. Voy a ver si hago esto o aquello. Hermanos, no era opcional. La obediencia era total, hermanos. Hasta donde tú y yo obedecemos a Cristo. Bueno, tu palabra dice esto, pero ay, es que no hay que ser tan radical. Hay que ser flexible. Ay, no, pero eso va contra los derechos humanos. Ay, la pena de muerte, ay, eso va contra los derechos humanos. Eso va contra el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuál libre desarrollo de la personalidad con respecto a Cristo? Hermanos, llamarse siervo de Jesucristo implicaba disponibilidad para obedecer. ¿Dónde ir? ¿Qué predicar? ¿Cómo sufrir? ¿Cuándo entregar la vida? Señor, pues bueno, me tiene invadido este cáncer. Señor, tú determinas. Yo te pertenezco.
Me está doliendo mucho, sí. Siento mucho dolor, sí. Pero igual te pertenezco, Señor. Soy tuyo, soy tuya. Hermanos, hermanas, tenemos varios hermanos afectados con cáncer. Esa es una realidad que hace parte de esta vida, de esta vida. Y en cualquier momento usted y yo podemos ser diagnosticados. Ya pasé por ahí, hermanos. Estoy ahí. Pero entonces, ¿para qué nos sirve esta hermosa doctrina de identidad en Cristo? Nos debe servir, hermanos, para recordar que pase lo que pase, le pertenecemos a Él. Somos su propiedad. Somos su propiedad. Queridos hermanos, no se angustien con la enfermedad que estamos llevando. No nos angustiemos. Los médicos hacen lo que pueden. Amén por eso. Nos sometemos a ello. Amén por eso. Debemos hacerlo, hermanos. Debemos hacerlo. Pero por encima de la decisión médica está la decisión de tu Señor, de mi Señor. Él determinará, mis hermanos, lo que quiere contigo y conmigo. Mis hermanos, la iglesia demuestra que pertenece a Cristo cuando se somete a su palabra. La obediencia colectiva es una marca de una iglesia sana. Una iglesia sana lo demuestra cuando se somete a la palabra de Cristo. Esa es una iglesia sana, mis hermanos. Hermanos, la fidelidad presente será evaluada por el Señor aquel día, como dice Mateo 25-21, aquel día cuando escuchemos esta frase cortica, bien, buen siervo y fiel. Hermanos, usted y yo escucharemos esa pequeña frase aquel día. Usted lo lee en Mateo 25-21. Y Mateo 25-21 nos está hablando de la venida del Señor, aquella que estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Ahí en esa segunda venida de Cristo, los santos vamos a escuchar esta frase y yo espero que tú la escuches también, hermano. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilla, hermanos. Entra en el gozo de tu Señor. Te pregunto, iglesia, ¿hay áreas en tu vida de desobediencia continua? ¿Hay áreas en tu vida que sabes que son pecaminosas tus conductas y las sigues repitiendo? Persona mentirosa, la persona que no dice la verdad, una persona engañadora, creyente o creyente, pero que engaña. La escritura gobierna tus decisiones, hermano. El esclavo verdadero no negocia la voluntad de su Señor, la obedece. No negocia la voluntad de su Señor, la obedece. Pero ¿qué otra cosa nos enseña Pablo en nuestro texto, hermanos? Nos enseña la identidad de la esperanza eterna. La esperanza eterna. Hermanos, Pablo escribe desde el sufrimiento. Pablo está preso. Él está prisionero, hermanos, en una prisión romana, posiblemente encadenado. Pero, hermanos, la identidad de Pablo no está determinada por las cadenas. Es increíble que la idea central de Filipenses es el gozo. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Hermano, lo está diciendo un hombre encadenado en una prisión. ¿Eso qué nos demuestra? Que la identidad de Pablo es cuál? La eterna.
Pablo no tiene puesta su identidad aquí. Pablo tiene puesta su identidad en Cristo Jesús. El esclavo de Cristo posee una esperanza que trasciende, hermanos. Sí, que trasciende a la condición presente. El mismo Pablo nos muestra en 1:23 de Filipenses, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, él nos recuerda cuál es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es celestial. Hermanos, la esperanza cristiana es personal. La esperanza cristiana es estar con Cristo. Esa es nuestra esperanza, estar con Cristo. Que nos impacta un asunto como el del lunes pasado. Sí, hermanos, sí nos impacta. ¿Que nos produce susto? Hermanos, sí, sí produce susto. Pero mis amados hermanos, tu ciudadanía no es terrenal. Tú le perteneces y yo le pertenezco a Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Hermanos, la iglesia aquí es peregrina. La iglesia aquí estamos de paso por esta vida. Nuestra mirada está puesta en la patria celestial. Y eso entonces nos lleva a tener perseverancia en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, hermanos. Pero hay algo mucho mejor, hermanos, y es lo que esperamos a nivel venidero. Recuerden, vamos caminando, vamos en dirección hacia adelante para encontrarnos con qué, queridos hermanos. El servicio presente culminará en la resurrección gloriosa. ¿Quién resucitó primero? Cristo nuestro Señor. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo Jesús. Luego, nosotros también nos dice la palabra del Señor que resucitaremos con Cristo. Mis hermanos, y esto nos muestra la comunión perfecta con Cristo y un reinado eterno con Él, como lo acabamos de ver. Sus siervos le servirán por los siglos y por los siglos y por los siglos, viendo su rostro, contemplando su rostro. Iglesia, el sufrimiento del creyente no es el final. No es el final. La fidelidad personal será recompensada. Iglesia, ningún trabajo que tú y yo hagamos para Cristo será en vano. Ninguno. Por mínimo, por sencillo, por humilde que sea, nada será en vano para Cristo, mis hermanos. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. El esclavo según la consideración por los reformadores y otros teólogos. Por ejemplo, Martín Lutero, año 1483, él vio en este texto el término siervo como una expresión de total dependencia de Cristo y de la libertad cristiana. Lutero planteaba, quien pertenece a Cristo hoy servirá a Cristo para siempre. Juan Calvino, año 1509, él observó en Pablo como alguien que prefirió llamarse siervo para no mostrar que toda la dignidad ministerial está subordinada al señorío de Cristo, para mostrar toda esa dignidad, pero debajo del señorío de Cristo. John Knox, año 1514, él vio en el título una declaración de lealtad exclusiva a Cristo frente a poderes eclesiásticos y civiles, pertenencia total a Cristo. John MacArthur, contemporáneo, él insistió en traducir el término doulos como esclavo más que siervo. Para MacArthur, suavizar el término era debilitar la doctrina del señorío de Cristo. Me gustó muchísimo esto. John Piper, contemporáneo,
Él subraya la dimensión del gozo en la esclavitud a Cristo. Pablo es esclavo de Cristo y al mismo tiempo encuentra en Cristo su suprema satisfacción. Thomas Greiner, contemporáneo también, interpreta el término dentro del marco del pacto y de la historia de la redención. Él plantea, Pablo se coloca en la misma línea de los siervos del Señor del Antiguo Testamento. Hermoso esto, hermanos. El título conecta el apostolado con Moisés, con David y con los profetas. En ellos era que Pablo estaba pensando cuando dijo siervos de Jesucristo. No estaba pensando en la cultura grecorromana. ¿Qué vemos en común aquí, hermanos? Dependencia y servicio, pertenencia y humildad, piedad absoluta y obediencia, gozo en la esclavitud a Cristo, continuidad con los siervos del pacto. Es lo que vemos aquí, mis hermanos. Podemos entonces estar concluyendo con lo siguiente. Ser siervo de Jesucristo significa que usted como creyente pertenece totalmente a Cristo. Ahora, usted está llamada a vivir con la completa autoridad de Cristo. Usted está llamada a servir humildemente en la iglesia. Usted está llamada a obedecer la voluntad del Señor. Usted está llamada a esperar la recompensa eterna de su Señor. En un resumen corto, podríamos decir lo siguiente, querida iglesia. Pablo no encontró su grandeza en ser reconocido por los hombres, sino en haber sido comprado por Cristo. Esa es nuestra verdadera grandeza. El haber sido comprado por Cristo, hermanos, y que sigue siendo la identidad más alta de todo verdadero discípulo de Cristo. Esa es nuestra identidad, el haber sido comprado por Cristo. Tu identidad no está en el reggaetonero, en el actor de Hollywood, en el cantante de turno. Eh, no. Ahí no está tu identidad. Tu identidad está en la persona de Cristo. La pregunta final para cada uno de ustedes, mis hermanos, es, ¿qué ministerio tienes? Si no, ¿eres realmente un esclavo de Cristo? No es lo que yo hago en la iglesia. No, eso no es lo importante. No es el ministerio que anhelemos, que envidiemos. Ay, no. Yo quisiera servir al Señor, pero predicar. No se trata de eso, mis hermanos. Eres esclavo de Cristo. Eres esclava de Cristo. Hoy Cristo no está buscando admiradores distantes. No, hermanos. Hoy Cristo Jesús está buscando esclavos rendidos. En lo que el Señor está buscando. El Evangelio nos llama, mis hermanos, a abandonar el trono del yo y a postrarnos ante el Señor que nos compró con su sangre. Esto es el llamado que el Señor nos hace. Y tal vez entre nosotros haya alguien que no tiene una relación personal con Cristo. Para quien no tenga hoy una relación personal con Cristo, déjeme decirle que el Señor en Juan 6:37 te dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él te está diciendo, ven a mí, que no te voy a desechar. Ven a mí como estés. Ven a mí con lo que estés haciendo. Yo no te voy a echar fuera. Qué gran esperanza. Qué gran esperanza.
De manera, iglesia, ¿qué hemos aprendido en esta mañana? ¿En qué estaba pensando Pablo cuando dijo siervos de Jesucristo? Él estaba pensando en la misma línea del Antiguo Testamento. Siervos como Moisés, siervos como David, siervos como los profetas. Esos somos nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Exaltamos y glorificamos tu nombre, bendito Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por tenernos paciencia, por seguirnos moldeando, Señor, para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, me corresponde ministrar también la adoración. Pastor Edison y la esposa no vinieron hoy porque ella se puso malita anoche y no se podría levantar esta mañana. Al igual que Anita, la esposa del hermano Leandro, al igual que Fernando también, me indicaron que estaban enfermos y por eso no pudieron llegar hoy. De manera que, hermanos, ténganme un poquito de paciencia si no canto tan bien. Bueno, nunca canto tan bien, pero